Buenas noches. Hoy vamos a hacer un ejercicio a modo de ejemplo de intercambiadora de casco y tubo que estuvimos viendo en las últimas teóricas. Esta sería la agenda para hoy. Habrá una verificación de un equipo de casco y tubo, comparación entre cabezales S y T, fotografías de equipo de casco y tubo, diseño de un equipo de casco y tubo y funcionamiento inicial del equipo diseñado. Este es el ejemplo. Se enfrían 43.600 kg/h de aceite de absorción. Tenemos una característica de crudo que es que tiene 35 grados API. Eso nos va a permitir obtener las propiedades que van a ver con más detalle en la práctica. Desde 205 grados centígrados hasta 93 grados centígrados. Para calentar usamos una corriente de 101.500 kg/h de destilado, también de 35 grados API, que tiene una temperatura de 37 grados a la entrada. Esta sería una corriente, podemos considerar, no es una corriente de servicio, esto no es una recuperación energética, con las cosas que estuvimos viendo en definiciones de las distintas corrientes. El proceso en sí va a ser el aceite de absorción, que es el que tiene el delta de temperaturas que queremos obtener. El calentamiento que obtenemos con el destilado nos va a servir para, una de las opciones es que nos sirve como precalentamiento para un segundo calentamiento que se dará posteriormente. Se dispone para este servicio un intercambiador, o sea, no tenemos caso de diseño, por eso es una verificación. Tipo AES, será la denominación tema, 1.4, cuya coraza tiene un diámetro interno de 29 pulgadas. En el interior de esta se disponen 356 tubos de 1 pulgada de diámetro externo, BWG12 y 4,8 metros de largo. El arreglo triangular con un espaciado de 1 y 1/4 pulgadas. Y los baffles están espaciados cada 10 pulgadas. Todo este párrafo nos está dando las características del equipo. Y vamos a analizar cada una mientras vamos haciendo el ejercicio. Después se menciona que se requiere un factor de ensuciamiento combinado de 3,5 por 10⁻⁴ y tiene unidades inversas a las del coeficiente de transferencia, que son metros cuadrados, grados centígrados, watts por watt, para que el equipo funcione un tiempo razonable. Como ya hablamos en la teórica, el ensuciamiento se va acumulando en el equipo y al final de este ciclo entre limpiezas tiene permitido llegar hasta 3,5 por 10⁻⁴. Después vamos a hablar un poco de qué pasa si este factor de ensuciamiento llega a ser mayor, bueno, o menor. Los pasos que vamos a seguir van a ser la evaluación de las propiedades. Este paso lo vamos a pasar rápidamente, lo van a ver en detalle en la práctica. El balance térmico, la determinación de la fuerza impulsora, el análisis del equipo disponible, la elección de la posición de fluidos, cuál va a ir por coraza y cuál va a ir por tubos, el análisis preliminar del área requerida. Esto va a ser una estimación en sí. Si hacemos una verificación rigurosa, hacemos todos los cálculos, vamos a llegar a obtener cuál es el área que requiere el equipo para funcionar y la vamos a comparar con el área disponible. Nosotros, antes de hacer toda la verificación, que son los pasos 7 y 8, podemos hacer una preverificación del
el área de transferencia haciendo un análisis con coeficientes típicos. Después tenemos la verificación térmica, la verificación hidráulica, las dos tienen que cerrar y vamos a ver algunas conclusiones. Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio, en general, es que obviamos este paso, pero que puede ser importante dependiendo de las condiciones, es representar el perfil de temperaturas del equipo. En este caso no tenemos esto calor sensible, por lo que son dos rectas. Acá estamos representando el calor transferido y las temperaturas. ¿Sí? Voy a poner en los ejes. El fluido caliente entra a 205 grados y se enfría hasta 93. Y el fluido frío va de 37 grados hasta 92,3, que es un resultado ya obtenido del balance de energía. Acá calculamos las temperaturas medias. El método de Kern es un método global y para todos los cálculos usa temperaturas medias. Si bien estas van variando a lo largo del equipo, las correlaciones y todo el método está pensado en estas temperaturas intermedias, así que corresponde usar esos valores. Obtenemos las propiedades con los distintos numogramas: densidad, viscosidad. Esta viscosidad también la vamos a usar para calcular la viscosidad de pared, la conductividad térmica, el calor específico, y llegamos a una tabla en donde tenemos los dos fluidos, la temperatura media, que es la de cálculo de las propiedades, y las distintas propiedades calculadas. ¿Sí? Tenemos dos fluidos de propiedades similares trabajando a una temperatura media con casi 100 grados de diferencia. Y tenemos lo que es el RF, que en este caso es global. El RF global es la suma del RFIO más el RFO. En este caso no sabemos cuánto corresponde a cada uno, así que vamos a usar este valor. El balance térmico, normalmente, como en este caso, usamos el balance térmico para determinar una de las temperaturas, o normalmente obtenemos una temperatura que puede ser la temperatura de salida del frío, o la temperatura de salida del caliente, o podemos tener un juego de, por ejemplo, el caudal de frío y la temperatura de salida del frío, el caudal de caliente y la temperatura de salida, y la temperatura de salida del caliente, T mayúscula. En estos casos, se puede dar uno de los dos, tenemos que fijar uno, por ejemplo, en la temperatura, y vamos a obtener el caudal. Vamos a tener una limitación de caudal y usar esa limitación y obtener la temperatura. Pero normalmente usamos el balance de energía para obtener
una de las variables que no está explicitada en el enunciado. Hay casos en donde se dan todas las características. Tenemos el calor, el calor del frío, porque tenemos el caudal del frío, tenemos las propiedades, así que tenemos el Cp del frío, y tenemos las dos temperaturas. Y lo mismo para el caliente, porque tenemos el caudal de caliente, el Cp del caliente, y la temperatura de entrada y salida del caliente. En este caso, nos queda hacer un chequeo de consistencia. Es el calor del frío aproximadamente igual al calor del frío caliente. Si resulta que sí, ok, vamos a seguir con la verificación. No obtenemos ningún valor, pero sabemos que los valores son consistentes. Si no lo son, tenemos que revisar los valores de entrada. Entonces obtenemos la temperatura y vamos a determinar la fuerza impulsora. Como habíamos visto en este tipo de equipos en casco y tubo, usamos el delta T medio logarítmico en contracorriente como delta T, que es este cálculo, y lo afectamos por el factor Ft, ¿no? Está en minúsculo, también lo usamos así. Para el Ft calculamos el R y el S, que una vez determinadas las temperaturas extremas queda definido, y yendo al gráfico que corresponde para un paso por coraza y dos o más pasos por tubos, en nuestro caso tenemos un paso por coraza, revisemos el enunciado, tenemos un paso por coraza y 4 pasos por tubos. Corresponde entonces este gráfico. Entramos con el parámetro S en 0.33, subimos hasta R igual a 2 y obtenemos nuestro Ft en 0.81. ¿Sí? Acá puede haber un poco de error en lectura del gráfico. Pero estamos en un Ft mayor a 0.8, que habíamos visto que por lo menos tenía que ser mayor a 0.75. En este caso estamos en la zona más conservadora, digamos, en 0.8 seguramente estamos bien. Entonces nos queda que el delta T del equipo es 81 grados por 0.8. Nos está dando casi 66 grados de delta T. Ahora vamos a ver el análisis del equipo disponible. Tenemos definida la cantidad de tubos, 356, la longitud de los tubos en 4,8, el diámetro externo de los tubos, que es 1 pulgada, o 0,0254 metros, el BWG, que es 12. Con estos dos valores vamos a tablas y obtenemos el diámetro interno. El pitch, si recuerdan, es la separación entre centros de tubos, es de 1/4, y si recuerdan también, tenemos que C es la separación entre los tubos, que en este caso
que siempre va a ser pitch menos el diámetro externo. ¿Sí? Esto es medio, esta distancia es medio diámetro. El arreglo triangular, ¿sí? En el arreglo triangular, vamos a los tubos orientados de esta forma, formando un triángulo equilátero. El diámetro equivalente de coraza, si recuerdan, estaba, bueno, para el arreglo triangular, es 4 veces el área de flujo, que es el área que queda libre en el centro, sobre el perímetro mojado, que son esas cuerdas esas secciones del diámetro, del perímetro que quedan adyacentes al flujo. El número de pasos por tubos, que es 4. El diámetro interno de coraza también está definido, de 29 pulgadas. Y tenemos el espacio de bafle, que es de 10 pulgadas, o 0,254 metros, que representa un 35% del diámetro de coraza. Si recordamos bien, el mínimo para el espaciado entre bafles está en un 20%, en un quinto de DS, en 20% de DS, y o 2 pulgadas. En este caso estamos en el 35%, estamos bien. Recuerden que también teníamos un máximo, que es la mitad de la longitud máxima no soportada de los tubos. Y también como una segunda restricción que sea mayor a DS. La idea es no sobrepasar para tener un buen perfil de flujo en coraza. Esto no tenemos las tablas acá, pero pueden revisar la presentación del tema. Esta longitud no soportada tiene que ver, ¿sí? Es la del tubo, es la de los tubos que quedan en ventana, por eso es que no puede, tiene que ser la mitad de la longitud máxima no soportada, porque los tubos en ventana están soportados de esa forma. Y esta longitud tiene que ver con las características del caño y por cuestiones mecánicas. Eso está determinado en la tema, en las normas tema. El área real del equipo entonces es pi por D0, es el diámetro externo, por L, por el número de tubos. Lo que nos da 136,4 metros cuadrados. Y este es el área que tenemos disponible entonces para la transferencia. Habíamos visto las tablas de la norma tema con los distintos tipos de arreglo. En nuestro caso tenemos un A, E, S, que sería un intercambiador con canal, con tapa removible, una coraza de un solo paso y un cabezal flotante, un cabezal posterior flotante, que tiene el anillo partido que habíamos visto
que facilitaba, que permitía achicar el diámetro de la coraza. Eso lo vamos a hablar en la comparación entre dos tipos, entre el cabezal posterior S y T. Este sería el esquema de este tipo de intercambiador, que ya vimos en mi escena teórica. Bueno, entonces vamos a pasar a la primera decisión que tenemos que tomar. Y la primera decisión es por dónde vamos a pasar cada uno de los fluidos. Tenemos dos opciones: que vaya el destilado por tubos o que el destilado vaya por coraza. Entonces las opciones que tenemos para el arreglo de los fluidos es enviar el aceite por tubos o enviarlo por coraza. Los criterios para determinar por dónde vamos a mandar cada uno pueden ser el ensuciamiento. En este caso es uno de los criterios más importantes. Como gran concepto tenemos que por tubos vamos a enviar más ensuciante por lo general. Y si los dos fluidos tienen una resistencia de ensuciamiento bastante significativa, el arreglo a elegir en coraza va a ser arreglo cuadrado más un cabezal extraíble, cabezal removible. En este caso, ninguno de los dos fluidos, primero no tenemos información y los dos fluidos parecen ser similares en este aspecto. Tenemos un criterio de toxicidad, que en este caso no es relevante. Por lo general, si tenemos un fluido que es demasiado tóxico, esto que puede generar la muerte de una persona por muy bajas concentraciones de esta sustancia, por lo general elegimos que vaya por dentro de tubos, que es donde hay menos puntos de fuga. En este caso tampoco es un criterio de selección. Después pasamos a lo que es corrosión. No tenemos datos en particular, no parece que ninguno de los dos sea altamente corrosivo, pero vamos a analizar qué pasa si uno de los dos lo fuera. En el caso de que sea el fluido que va por tubos, el que es más corrosivo, nosotros tendremos que la única forma de contrarrestar la corrosión es usar un material que la tolere mejor. Esto significa mayores costos, mayor aumento, el aumento de la resistencia a corrosión. Entonces, si vamos a usar un material más caro, si elegimos mandar por tubos el fluido más corrosivo, únicamente vamos a tener que hacer de este material a los tubos, a las placas portatubo y a los cabezales de entrada y posterior. En cambio, si el fluido corrosivo va por fuera, por coraza, en este caso tenemos que hacer los tubos de ese material, las placas portatubo también, pero la coraza también va a tener que ser de ese mismo material, lo que aumenta muchísimo el costo de todo el equipo.
En este caso tampoco es un factor decisivo. Por último, tenemos las presiones de operación. En este caso vamos a usar la fórmula para calcular el espesor general, ¿sí? Después, según la norma, tiene alguna particularidad, pero en general vamos a tener que el espesor de un contenedor cilíndrico es proporcional a la presión de diseño, que es mayor a la presión de operación, al diámetro, a la tensión admisible, S, esto depende del material y la temperatura, y un factor E que tiene que ver con la eficiencia de junta o soldadura. De todo esto, para nuestro análisis, nos vamos a centrar en la presión y en el diámetro. Si elegimos enviar por tubos al fluido de mayor presión, tenemos el diámetro, va a ser el diámetro de los tubos, y la presión va a ser la misma, que en el caso de si va por coraza. Lo que va a variar cuando si mandamos el de mayor presión por coraza, es que D, vamos siguiendo con esta tabla, vamos a hacerlo de nuevo, es que en este caso, para tubos, el diámetro para el cálculo de espesor va a ser de 0, y también se puede hacer en función de DI, y para la coraza va a ser el espesor, el diámetro interno de coraza, bueno, más el espesor. ¿Sí? Dos veces el espesor. Pero podemos ver claramente que el diámetro de tubos es mucho menor que el diámetro de coraza. Por lo tanto, el espesor requerido a esa presión va a ser mucho menor. Entonces, por lo general, los fluidos de mayor presión lo vamos a mandar por tubos. En este caso tampoco es una opción. Así que, en vista de que no tenemos otros criterios, vamos a elegir el destilado por tubos. Hay un último criterio que, como el flujo en coraza es más turbulento que en tubos, por los cambios de dirección constantes que se van dando, genera mejores condiciones de transferencia si enviamos al fluido que tiene peores condiciones de transferencia. Genera mejores condiciones de transferencia mandar el fluido que no puede generar unas buenas condiciones por dentro de tubos. Esa es una condición que podemos por lo menos usarla como verificación, después como prueba, si cuando lo probamos dentro de tubos no está alcanzando, por ejemplo, un régimen de transición. Es muy probable que si lo movemos a coraza, ese mismo caudal genere un Reynolds suficiente para generar un coeficiente de transferencia que no tire tan abajo el U. Recordamos que el U
hacer F. ¿Sí? Recordemos que esta es la expresión para el U. Así que si tenemos uno de los fluidos con un buen coeficiente de transferencia, por ejemplo, en coraza, pero en tubos nos está dando, bueno, una resistencia, la inversa sería una resistencia alta. Una de las opciones es intercambiar estos dos fluidos. Enviar el externo por tubos y el que va por tubos por coraza. Y en ese caso podemos llegar a obtener un mejor coeficiente global de transferencia, solo con intercambiar los fluidos. Pero siempre y cuando no haya otro criterio más importante que nos indique que tenemos que mandar a uno de los dos fluidos por la coraza. Pasamos a la consideración, el análisis preliminar del área requerida. En vista de que son fluidos comunes, podemos encontrarnos con tablas, las que tienen el compendio, en donde se dan distintos arreglos comunes en casco y tubos y valores del coeficiente de transferencia global. Recuerden que UD tiene las resistencias de ensuciamiento. Mientras que el UCLIN, o el coeficiente de transferencia limpio, es el que tendríamos el primer día que instalamos el equipo o después de limpiarlo, en donde la resistencia de ensuciamiento va a ser 0. Estas tablas también nos proveen el coeficiente en la resistencia de ensuciamiento correspondiente a este UD. Así que podríamos obtener también el U limpio. Como podemos observar, son rangos de valores. No vamos a tener un único valor. Esto depende de las condiciones de transferencia, los distintos tipos de rango, los rangos de temperatura que tenemos para cada uno de los fluidos. Este sería un promedio que podemos obtener. Si estamos dentro de este rango, después de hacer nuestra verificación, significa que es razonable el diseño. Puede que a veces por limitaciones de delta P no podamos alcanzar un valor tan alto, pero por lo general vamos a caer dentro de estos rangos. Pueden usarlo también para anotar las diferencias. Por ejemplo, acá tenemos caso particular de vapor en condensación que tiene un coeficiente da un H0 muy grande, mientras que los gases a bajas presiones, acá tenemos 0,7 bar, tienen coeficientes muy bajos, lo que termina dando un coeficiente global de transferencia bajo en comparación con los demás de la tabla. Para los fluidos similares a los que tenemos en nuestro caso, que sería líquidos orgánicos livianos con líquidos orgánicos livianos, el UD
está entre 340 y 510 watts por metro cuadrado Kelvin. Usando ese valor como referencia, podemos compararlo con el U requerido, que resulta de calcular el calor dividido el área real, el área disponible del equipo, ¿sí? Nuestro pi de 0, L, número de tubos, por el delta T real, que son los 81,1 grados centígrados que teníamos por el FT de 0,81. Este cálculo nos da 375 watts sobre metros cuadrados grados centígrados, que se encuentra cerca de la banda inferior para intercambiadores de este tipo. O sea que es muy probable que lo podamos conseguir si las condiciones dentro del intercambiador son razonables. Calculamos entonces los coeficientes de transferencia. La verificación térmica que vamos a realizar es calcular el HIO y el HO para calcular el U, y con esto vamos a ver cuál es el área requerida y la vamos a comparar con el área disponible o real. Entonces tenemos el cálculo para el HIO, área de flujo, ¿sí? Número de tubos dividido el número de pasos, esos son los tubos que ve al mismo tiempo el fluido, por el área de un tubo. Después tenemos G, que es ese caudal másico dividido esa área de flujo. Después el Reynolds, ¿sí? Como tenemos un Reynolds de 8800, estamos en la zona de transición, tenemos que usar esta correlación. Y tenemos el cálculo de Prandtl acá aparte. El HIO entonces nos da 589 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. El coeficiente de transferencia para coraza, que vamos a usar CAN, es el único que vimos hasta ahora también. Tenemos la fila central arbitraria, la cantidad de espacios, que es de 0 sobre pitch, el área del espacio, que es pitch menos de 0, que es C también, por B, que es el espacio entre baffles, esta distancia. Nos queda que el área de flujo de coraza, que queda definida por CAN para su correlación como el área de flujo cruzado, el área libre de flujo cruzado, como pitch menos de 0 por B de S sobre pitch. Entonces, por otro lado, tenemos el diámetro equivalente, que como habíamos recordado recién, como el arreglo es triangular, vamos a usar esta expresión. ¿Sí? Y acá recuerdan lo que vimos hace unas filminas. Entonces el H0, calculamos el área de flujo, después el G, de nuevo el caudal dividido esa área de flujo, calculamos al Reynolds, 8900, y el Prandtl también. Recordamos que la correlación de CAN es válida para baffles ambientados al 25%. Eso va a ser un dato que vamos a usar para todos los intercambiadores cuando no tenemos otra correlación para distinto porcentaje de baffles por CAN. CAN está pensado con ese segmentado y cae dentro del rango de la correlación. Este H0 nos da
869 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Vemos la corrección por la temperatura de pared. La temperatura de la pared la calculamos de esta forma, ¿sí? Para que les quede claro, el H0 por A0 por la diferencia entre la temperatura media del caliente en este caso menos la temperatura de pared es el calor, por A0 es el calor, y lo mismo pasa con el otro coeficiente, ¿sí? Siempre recuerden que cuando hacemos esta cuenta vamos a usar H y O porque iría todo multiplicado por el área externa. En este caso la temperatura de pared es entonces 115 grados centígrados. Calculamos las viscosidades para esa condición, que son los de la segunda fila, y obtenemos los factores de corrección, que es 0,94 y 1,08, con los coeficientes corregidos de 8,16 y 6,37. Que una pregunta que vale la pena hacerse es si valía la pena hacer este cálculo. En sí, los factores de corrección los calculamos, por lo general debemos calcularlos, y si no los calculamos vamos a suponer de que son muy parecidos a 1 y después deberíamos verificarlo, ¿sí? Todas las suposiciones las tenemos que verificar. Pero bueno, la corrección que tenemos no resulta ser tan alta. Pero bueno, queda en cada uno si corresponde hacerlo o no. Principalmente por las diferencias de viscosidades que se pueden ver. ¿Sí? Entonces llegamos al coeficiente global de transferencia. Acá tenemos los coeficientes corregidos, la inversa de la resistencia de ensuciamiento. Es una recomendación que les conviene aplicarla a veces, más que nada cuando están analizando ya el valor, los posibles modificaciones en el equipo, posibles optimizaciones, que es ver la inversa del RF para ver cómo está comparado con los coeficientes periculares. Acá tenemos una resistencia de ensuciamiento que es un orden por debajo de los coeficientes, que está, o sea, un orden por arriba, digamos, un orden por arriba de los coeficientes de transferencia, así que la resistencia en sí puede ser despreciable, por lo menos no va a afectar tanto a la transferencia. Nuestros esfuerzos van a centrarse en mejorarlos, si es posible, los coeficientes. Como recuerdan, las opciones y el controlante es la resistencia de ensuciamiento son muy pocos, así que estamos en el lado donde más creatividad podemos usar. Si las limitaciones del problema lo permiten. Entonces nuestro UD va a ser 318 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, por lo que el área requerida, ¿sí? Que es el calor dividido el UD dividido el delta T, va a ser de 160 grados. Esto significa que tenemos subdiseño, y para calcular el subdiseño vamos a hacer el área real sobre el área menos el área requerida sobre el área requerida, o lo que es lo mismo, el área real o disponible sobre el área requerida
menos 1. Es muy importante que recuerden que el área que la referencia es contra el área requerida. ¿Sí? Tenemos un 15% menos de lo que requerimos. Si usamos el área real, podemos caer en un ejercicio donde estos valores van convergiendo a un número muy chico mientras se van agrandando los valores de área real y área requerida. Así que siempre recuerden que todo es con respecto al área requerida. Y hablamos de un 15% de subdiseño, o menos 15% de sobrediseño. Esto significa que tenemos 15% menos del área que requerimos. Vamos a seguir con la verificación de todas formas, a pesar que la verificación térmica no dio bien. Vamos a calcular la pérdida de carga en tubos. Vamos a usar la correlación para tubos rugosos. 0,0093. Y tenemos que el delta P de tubos es el delta P en los tramos rectos más el delta P en los retornos. El delta P en los tramos rectos va a ser igual al cálculo que hacíamos que vimos durante las teóricas de casco y tubo, más los retornos, que lo calculamos de esta forma. En total tenemos 31,7 kilopascal. El delta P en coraza, tenemos la correlación para coraza, para reino mayor a 500. Tenemos el número de baffles, es igual a L sobre B, la longitud de los tubos dividido el espacio de baffles, menos 1. ¿Sí? Esto nos da aproximadamente 18 baffles. Entonces la correlación va a ser el F por N baffles más 1, o lo que es lo mismo, L sobre B, por ds dividido el diámetro equivalente, g cuadrado sobre 2ρ, y de nuevo tenemos el término de corrección por temperatura de pared. En este caso tenemos 17,7 kilopascal. Entonces las conclusiones son que el equipo no verifica térmicamente, tenemos un subdiseño de menos 15. El régimen de flujo en tubos es de transición, eso es algo no deseable. ¿Sí? Más que nada por la incertidumbre. Tenemos mayor resistencia en tubos. Esto significa que si podemos optimizar, normalmente empezaríamos optimizando por ahí. El coeficiente de tubos igual es del orden del coeficiente de coraza, así que cualquiera de los dos que modifiquemos van a generar una mejora. La pérdida de carga en tubos y coraza no es excesiva, por lo que podemos aumentar velocidades si pudiéramos hacer alguna modificación para aprovechar más la pérdida de carga, mejorando así los coeficientes. No tenemos limitación de espacio, por lo que podemos considerar mayores L's, esto si se permitiera la modificación. Ya estamos empezando a pensar en cuál sería el equipo que sí verificaría, en hacerle modificaciones a este equipo. En sí,
Al equipo no le vamos a hacer las modificaciones, es un equipo construido, pero lo que sí podemos pensar es, partiendo de este diseño, cómo modificarlo para generar otro diseño nuevo, de otro intercambiador nuevo, pero que sí verifique. Y como última consideración es que tenemos que el valor U obtenido está dentro del rango típico, pero ya vemos que tenemos una posibilidad para optimizarlo, particularmente porque tenemos delta P disponible y porque el rango, estamos en la parte baja del rango, ¿sí? El rango es entre 300 y 500 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Bueno, acá nos planteamos ya para un nuevo diseño qué variables modificaríamos. En particular, lo que normalmente buscamos es mejorar el coeficiente de transferencia para así tener una menos área requerida y poder hacer un intercambiador más chico, a detrimento del delta P. Si por lo general mejorar el U es una balanza entre aumentar U y mantener el delta P. Si nosotros llegamos al delta P límite, ya no vamos a poder más aumentar ese U, por lo menos del coeficiente que alcanza el límite. Vamos a hablar de las variables. Todas estas variables, n chica, n grande, el número de pasos por tubo, el número de tubos, el diámetro de los tubos, el diámetro externo, que estaría también el BWG, que como al igual que hablamos para cañerías, al igual que el schedule, tiene su designación, o sea, su selección depende más de la contención, ¿sí? No vamos a cambiar el BWG para tener mejores condiciones de flujo, sino que vamos a elegir el mínimo disponible para poder contener la presión de diseño de los tubos. Y después tenemos para el coeficiente de coraza el espaciado de baffles y el diámetro interno de coraza. Todas estas variables pueden ser modificadas. La idea es saber en qué sentido va cada una y hacer modificaciones que vayan en torno a generar un intercambiador óptimo. Intercambiador óptimo, siempre hablamos, el que tiene menos costo. Estos parámetros en particular nos permiten más que nada aumentar el coeficiente de transferencia, pero también puede llegar a un punto en el que el coeficiente de transferencia no se puede mejorar más y tenemos que incrementar el área requerida, el área disponible, ¿sí? Para alcanzar esa área requerida. Y esos dos parámetros son la longitud por un lado y el número de tubos. Aumentando la longitud o el número de tubos, aumentamos el área disponible para alcanzar el área requerida. Como comentario aparte, este de 0 entre el signo de pregunta, por lo general una vez que seleccionamos el diámetro de los tubos, no lo modificamos para diseño. Así que lo dejamos con un signo de pregunta, como que no lo vamos a modificar. Una de las características más importantes a tener en cuenta es B. B es un parámetro que podemos modificar libremente. O sea, las modificaciones de B van a afectar solamente a la coraza y no van a afectar a los tubos. Todas las demás afectan a los dos.
También vamos a hablar de la relación que tiene D0, DS con el número de tubos. ¿Sí? DS está determinado por la cantidad de tubos. Hay una relación unívoca, o prácticamente unívoca porque depende de cómo se arreglan los tubos dentro de la coraza, entre el número de tubos, D0 y pitch, y el arreglo, y el tipo de cabezal, y diámetro de coraza. Así que si nosotros modificamos el número de tubos, manteniendo todo el resto, vamos a caer en un cambio de DS. Así que estos dos parámetros van a estar interrelacionados. Pero B puede modificarse siempre dentro de los límites, un 20% de DS hasta DS o la mitad de la longitud no soportada. Se puede modificar prácticamente sin restricciones. Con esto terminamos entonces la clase de hoy. La próxima clase les voy a subir un pequeño video analizando cómo varía cada una de estas variables, N chica, N grande, B, DS y la longitud, cómo su modificación impactan tanto en la mejora del coeficiente como en el área disponible. La idea es que ustedes aprendan a saber o vayan internalizando cuál es conveniente tocar para ir llevando un determinado diseño a lo que sería el diseño óptimo. De esta forma completando el proceso de diseño.